queremos en nombre de la Administración Municipal, de la Dirección de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez y de la Compañía Primera de ello, darle la bienvenida y agradecerles su participación en este importante evento, en esta cita que tuvimos hoy para hacer la presentación del libro La Democracia en Colombia, de autoría de los doctores Armando Estrada Villa y William Serrano González. Antes de iniciar el programa, quiero dar una información de servicio. Y es que solamente tenemos un baño habilitado en este primer piso, que es el arco de baños de las damas, y se habilitaron todos los baños del segundo piso, con algunos problemas técnicos. Como decía, todos bienvenidos. Y hoy nos reunimos para hacer la presentación de esta importante obra escrita por el doctor Armando Estrada Villa y el doctor William Serrano González. Creo que todos, pues, aquí hay grandes amigos de todas las épocas, de las nuevas, algunos que batallamos con muchas luchas de carácter partidista en esta ciudad. Todos amigos, conocidos, familiares, y todos conocemos muy bien el nombre del abogado Armando Estrada Villa, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en ética y literatura de AFIF, magíster en estudios políticos y doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor de cátedra de UNAM, y en sus puestos públicos, pues el primero fue concejal del municipio de Bello, diputado de Antioquia, representante de la Cámara, senador de la República, secretario de despacho en la alcaldía de Medellín, gobernador de Antioquia, después ministro de Estado. Todos sabemos que la trayectoria del doctor Armando Estrada Villa es una trayectoria muy similar también a otro insigne personaje, nuestro querido y recordado Marco Fidel Suárez. Y podríamos, sin temor a equivocarnos, manifestar que es, después de Marco Fidel Suárez, Maquiavelo, maestro de la política de 2015, dictadura, derecho y literatura de 2015, clientelismo en Colombia, ahora en conjunto con William Serrano González, que también escribió la obra que vamos a presentar en esta tarde, en el 2018, La Democracia en Colombia hoy. Vamos a presentar también 5 de obras colectivas, columnista, como decía al inicio, un ser humano con un perfil moderado, amistoso, social, político y productor de muchas obras muy importantes del municipio de Bello, que hoy dan testimonio de su trayectoria y de sus ejecuciones con todo el cariño por este municipio. El doctor Armando siempre nos manifestaba en sus charlas políticas, en los discursos políticos, que con Bello se tienen deudas impagables, pero yo creo, doctor, que usted ha alcanzado a pagar muchas de esas deudas y de muchos bellanitas. Bueno, un bellanita sin tacha. Lo acompaña, como decía inicialmente, escribir este libro el doctor William Serrano González, quien no nos acompaña esta tarde con algunos compromisos que se le cruzaron. Él es doctor en filosofía, magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en cine documental de la UPB, director del grupo Radio Lunis, clasificación A de ciencias, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, creador y administrador de Canta un Aula y coautor de muchos libros importantes que podrán encontrarlos en su descripción biográfica en el libro que hoy presentamos.
presenta o hace la presentación de esta obra también un ilustre medianista, un medianista de lujo, muy reconocido, nuestro querido Reinaldo Hospitalet, presidente y fundador del Centro de Historia de Bello. Es periodista, escritor, historiador y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con ustedes, pues, estos ilustres personajes, esperamos que esta velada sea muy amena y de grandes conocimientos para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, es siempre un motivo me parece a mí, de felicidad y de alegría presentar un libro. La publicación de un libro, pues es una demostración de que todavía somos seres pensantes, de que hay lectores, de que hay gente que reflexiona en torno a temas muchas veces muy complejos. El tema de la democracia, que es el que nos convoca hoy con Armando Estrada, es un tema que me parece que hace años, cuando existían las clases de historia y algunas clases de lo que se llamaba educación cívica, etc., pues había una aproximación a ese sistema, así, de gobierno que se llama la democracia, y que tiene sus raíces, como todos sabemos, en el asunto de los griegos. Cuando uno le decía, todo viene de los griegos, sobre todo en la parte occidental, todo lo inventaron los griegos, y a partir de los griegos lo que tenemos es una serie de variaciones en torno al mismo tema, en filosofía, en literatura, en pensamiento, en arquitectura, en artes. Es un decir, es debatible. Yo estoy acordando en este momento de un gran profesor europeo, que yo creo que era Armando y Juan Hernando, una ley, John Steiner. John Steiner era además un políglota, un hombre polifacético. Él decía, en el caso de Europa, y menciona Europa porque prácticamente el nacimiento de la democracia tiene que ver con ese continente, decía que la idea de Europa procedía de dos partes. Una, él que era judío además, del judaísmo y el cristianismo, por allá, del Oriente Medio, y la otra la demostraba con su gran capacidad de dialéctica de Grecia. De Grecia, la idea de lo que es Europa, y cómo Europa siente, pero también cómo Europa decae, se destroza, y de la civilización pasa a la barbarie, que también estamos viendo desde hace varios siglos en Europa, la barbarie, cuando fueron los que construyeron, por ejemplo, ya entonces, en el libro de Armando, construyeron un edificio clave para Occidente, que es el edificio construido en torno a ¿qué? A la razón. El asunto de la razón, de la enciclopedia, de los tiempos de la ilustración, que es lo que prácticamente nos define a nosotros como entrando en esa era que Armando también aquí y William Serón llaman la modernidad, llaman el asunto de la modernidad. Entonces, a ver, yo quiero establecer como una propuesta, un mecanismo así muy simple, que creo que nos servirá mucho para el desarrollo de una conversación más que unos discursos. Claro, no estoy pidiendo un discurso, una conversación, porque este es un libro complejo, es un libro que a mí me admiró mucho, sobre todo porque las fuentes que tiene son las fuentes que son, aparte una o dos fuentes de gente especializada también en el asunto de la democracia. Pero digamos, los autores que William y Armando estudiaron son los que son, realmente los que son, como ellos que lo encuentren fácil. Esa es una condición también para que se vuelva, como creo que se puede volver este texto de la democracia en Colombia, se vuelva un libro que sea estudiado en universidades, en bachillerato, y aún me parece que ese aire pedagógico aún en la educación primaria, porque lo de la democracia, lo sobre la democracia no es un dogma, es un asunto debatible, las cosas de democracia, los mecanismos de la democracia que ustedes muy bien nos tratan, también los óbices, los obstáculos que tiene la democracia en el
sustento que tiene que ver más con otro tipo de discursos de la democracia, sobre todo, no tanto ni en América Latina, sino más que todo en Europa, que vamos desde Odio hasta Habermas, cosas extraordinarias. Digamos, ¿cuál fue la pregunta? Uno como investigador siempre se hace una pregunta, la pregunta inicial que ustedes manejaron para la investigación de este texto. ¿Por qué escribieron el libro? ¿Cuál fue la primera pregunta? La pregunta que nos formulamos nosotros es ¿cómo funciona la democracia en Colombia? La democracia en Colombia es una democracia de calidad, buena, regular o mala. Y entonces teníamos que responder esa pregunta. Y la pregunta la respondimos en la evaluación de la democracia. La democracia colombiana es una democracia deficiente, es una democracia simplemente electoral, es una democracia donde no hay plena libertad, porque las libertades están recortadas no muchas veces por acción del Estado, sino por acción de tanto grupo subversivo como tenemos o de tanto grupo delincuencial como tenemos. Así que, para poder responder la pregunta, nosotros teníamos que mirar qué es la democracia, cuáles son sus funciones, qué autores proponen métodos para mejorar la democracia y llegar a la conclusión final de que evaluar la democracia colombiana deja muchas inquietudes. Y también dijimos al final cuáles eran los mecanismos que nosotros podíamos proponer para que la democracia nuestra mejorara. Así que Reinaldo, en respuesta a su importante pregunta, ¿por qué escribieron el texto? Porque la pregunta inicial, nosotros nos formulamos la pregunta, ¿cómo funciona, cómo opera la democracia colombiana? Eso nos obligó a estudiar qué es la democracia, cuáles son sus funciones, para al final llegar a la conclusión que llegamos. Tenemos una democracia deficiente, tenemos una democracia que no cumple a cabalidad sus funciones sociales y económicas. Tenemos una democracia que hay elecciones cada 4 años en que todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar. Esa democracia no está cumpliendo totalmente los cometidos que le fija la Constitución y que le fijan los autores más importantes que se ocupan del tema. Bueno, entonces ese sustento teórico de los autores, a mí me llamó la atención cuando uno la primera pregunta, no siempre parte de una pregunta como ustedes formularon, o como decía Saramago, que ya es en literatura, ese plan de escribir una novela se formulaba una pregunta clara: ¿qué pasaría si una ciudad, todo el mundo, en un momento súbito, pierde la vista? La gente queda ciega. ¿Qué pasaría si nadie se vuelve a morir en un pueblo? Entonces, esa pregunta que sustenta el edificio teórico me llamó mucho la atención, porque ustedes la resuelven en cómo selecciona uno las fuentes. Es porque aquí hay gente que investiga y me parece que en ese sentido, bueno, yo soy un profesor y me gusta la pedagogía, cómo selecciona las fuentes para hablar de la democracia en Colombia. ¿Existe una democracia en Colombia o qué es la democracia en Colombia? Entonces, ¿cuáles autores me pueden iluminar para yo poder cuestionar la democracia en Colombia? Es decir, ¿de qué paradigmas me pego para poder decir que lo que hay aquí puede ser una democracia de papel, de una democracia, etcétera, etcétera? Pero ¿cómo seleccionar esos autores que la verdad son dificilísimos? No sé cuánto tiempo se demoraron leyendo a cada uno de ellos y si tomaban notas, porque veo que ustedes siempre están citando las partes que les interesa del escritor o del tratadista, del teórico. Eso me parece muy complejo, porque es que eso no se hace al azar, eso no se hace así, pues como que yo tiren las monedas para arriba y donde caigan, no. Bueno, a ver, eso es interesante porque uno aprende también a sistematizar, ¿no? En las universidades, en las escuelas, en primer mano. Muy pertinente la pregunta, porque toda investigación tiene que
de toda investigación tiene que haber unos autores que den guía, que planteen los criterios y los conceptos más importantes que se van a tratar durante la investigación. Entonces nosotros miramos cuáles son los autores que más a fondo se aplican a estudiar la democracia, por un lado, y por otro lado, cuáles son los autores que en este momento más critican la democracia, más consideran que esta tiene debilidades, que tiene fallas. Entonces, los primeros, los autores centrales de la democracia, ¿cuáles son? En primer lugar, Alberto Gómez, en su libro El futuro de la democracia, en su libro Democracia y liberalismo, en su libro Estado, Sociedad y Democracia. Entonces, Bobbio es central en que quiera ocuparse de estudiar la democracia. Hay dos autores también muy importantes que escriben sus libros con preguntas. ¿Qué es la democracia? Entonces, Alain Touraine se pregunta ¿qué es la democracia? Giovanni Sartori también se pregunta ¿qué es la democracia? Entonces, en torno a Bobbio, Sartori y Touraine, empezamos nosotros a construir el texto. Pero hay otros autores también centrales. Digamos, Gerardo Colombo escribe el libro La democracia. Es un libro corto, un libro pequeño, pero es de una gran profundidad y un análisis muy serio sobre lo que es la democracia. Robert Doll es quizás de los hombres que más profundamente ha estudiado la democracia. Tiene varios textos sobre ello y tiene una que le llama La democracia al alcance del ciudadano. David Hale tiene modelos de democracia y tiene diferentes textos que se ocupan de la democracia. Para nosotros el más importante fue modelo de democracia, porque nos habla de qué es la democracia, qué es la democracia participativa, qué es la democracia representativa y diferentes modelos de democracia que plantean. Y el otro fue nuevamente Giovanni Sartori. Y de Sartori hay un libro pequeño, supremamente interesante, que se llama La democracia frente a elecciones. Él se pregunta qué es la democracia, cómo crea la democracia, qué se necesita para que la democracia funcione, qué es la democracia liberal, qué es la democracia económica. Entonces, estos autores son los que escribieron el soporte inicial a la construcción del texto. Hay muchos más, que son casi 100 autores que tuvimos la oportunidad de leer y analizar. Y ya los autores que se ocupan de los problemas de la democracia, los autores que atienden lo que pasa con la democracia ahora, que formulan críticas, que formulan reparos, siendo como solo defensores de la democracia, pues se necesitan muchos compañeros para poderse perfeccionar, para poderse enfrentar. Y estos autores han aplicado. Su libro se llama El caso de la democracia, que analiza cómo la democracia en este momento está en franca decadencia en el mundo. Hasta el punto en que es mayor la población hoy en día del mundo que vive en regímenes autoritarios, en regímenes civiles, que los que viven en la democracia. Está Manuel Castello, que habla de la ruptura, la crisis de la democracia liberal, y se ocupa de la idea principal de lo que ocurre en algunos países europeos y el riesgo que para la democracia científica Trump como presidente de Estados Unidos. Trump como presidente de Estados Unidos violó muchos principios de la democracia y ahora lo vemos todavía más radical. Entonces, Manuel Castello se ocupa de la habla de la cultura y la crisis de la democracia liberal. Bueno, Jean María, este es un autor francés
Debiste iniciar y plantear la pregunta cómo fue la democracia en Bolivia. Pero también ponen gobernantes de izquierda y gobernantes de derecha. Gobernantes de izquierda hablan justamente de Maduro. Gobernantes de derecha hablan justamente de Estados Unidos y de Estados. Así pues, ese libro también es un documento de vida cuando hablamos de la crisis de la democracia. Y hay un libro de un venezolano muy importante que es Monsignahí. Monsignahí habla de la relevancia de los poderosos. Y para él la relevancia de los poderosos es que se hace al poder por medio de la democracia. Y empieza a desarrollar sus valores y sus principios. Empieza a renovar la democracia de los intereses políticos. Habla de la relevancia de los poderosos, que ya es poderoso y está en el poder. Utiliza la revancha contra los antecedentes intelectuales, contra las élites económicas y políticas. Y para ello habla de lo que se sucede, las esferas del populismo, la prosperidad y la polarización. Así fue llegado el proceso, fueron los procesos que tuvieron que ir para primero formular la izquierda democrática, valores, sus funciones, y estos otros para ver qué pasa con la democracia que tiene el mundo, que se puede decir está entrando por aquí, porque son varios estados no democráticos o autocráticos, pero estados democráticos, y porque vive hoy en el mundo un porcentaje mayor de personas en regímenes no democráticos que en regímenes democráticos. Por solo decir que la China y la India, la Unión Soviética, Rusia, la Unión Soviética, Rusia, y Turquía, que son países supremamente poblados, en este momento están siendo gobernados por gobernantes autónomos. Como en todo el siglo XX, vamos a un punto de referencia que ustedes también vi que lo trataron de la época del 40 del siglo pasado, cuando sobre todo hay una transición de un llamémoslo así, régimen liberal, cualquier cosa que eso signifique, a uno conservador, cualquier cosa que eso también quiera decir en un país como el nuestro, como Colombia. Y lo digo porque después de uno leer a los grandes teóricos de la democracia, qué es eso, en qué consiste, y cómo implementarla y cómo consolidarla, resulta que en Colombia hay dos momentos, que es el mismo momento, pero Armando ya te lo voy a decir, con Mariano Ospina Pérez, de 1946 al 50, y con Laureano Gómez. Ahí hay como un golpe muy bajo, creo yo, al sistema que llaman aquí la democracia, se resiente la democracia, y creo que entramos en la tierra derecha de la dictadura. Esto se podría aseverar así como lo estoy diciendo, o de pronto es que son muy atrevidos en esos aspectos que ustedes también los tocan, aunque no era el objeto del libro referirse a eso. Sí, bueno, y después vamos a ir tratando otros de manera cronológica. Me parece que ese método Armando puede ser mejor para referirnos a Colombia en la cronología después de los años 50, la violencia, estas cosas como reciente la democracia, y meternos a lo contemporáneo. Es muy importante hoy la discusión en torno al sistema democrático, a lo que es la democracia. Lógicamente, los avances y los retrocesos de la democracia en Colombia hay que mirarlos cronológicamente. Eso tiene toda la razón Reinaldo. Y él cita los nombres, cita Mariano Ospina, cita Laureano Gómez. Yo agregaría ahí Rojas Pinito. Con Mariano Ospina y Laureano Gómez, Fernando, el nombre del Partido Conservador, hubo un enfrentamiento radical con el Partido Liberal. El Partido Liberal no fue a elecciones por falta de garantías durante el gobierno de Mariano Ospina, y llegó al poder Laureano Gómez en el
con el presidente Espino estando dividido, pero siendo mayoría del Partido Liberal en votos, siendo mayoría en número de congresistas. Entonces ahí comenzó a presentarse un problema que dio lugar al cierre del Congreso, el asesinato de Jorge Gaitán, y que dio lugar a que el Partido Liberal en las elecciones del 50 a competir por el poder. Entonces ganó el Antiguo Gómez y dieron competencia liberal. Eso convirtió el país en un país de una violencia que dieron guerrillas del lado del Partido Liberal, dieron grupos también de parte del Partido Conservador, no había libertad de prensa, no había en ese momento respeto a los principios de la democracia, entonces respeto a los comportamientos viscerales que había en los conservadores, un fenómeno casi irracional, surgió el golpe de Estado de Rojas Pinilla. El acelerar el poder por medio del golpe de Estado es una negación total de la democracia. Pero digamos que en ese entonces Darío Chandía era un hombre muy importante del Partido Liberal, había sido presidente encargado de la República y era un hombre de un gran prestigio político e intelectual. Habló de golpe de opinión y eso calmó la situación, y Rojas Pinilla convocó una asamblea constituyente. En ese momento no había normas que pudieran el derecho de la asamblea constituyente, pero se reunió esa asamblea y ahí hubo liberales y conservadores. Conservadores fueron en el momento 17 de su partido y algunos liberales, y ahí sale la idea del voto femenino. Las mujeres estaban tratando de conquistar el voto femenino y de ahí surge la idea que se materializa ya en el plebiscito de 1957. O sea que el país vivió una situación sumamente crítica desde el punto de vista político por la violencia que se presentó después del asesinato de Gaitán. Vio cero recortes a la democracia durante el gobierno de Rojas Pinilla. Se vieron de cerca periódicos cerrados en los trabajadores en fin, pero después de Rojas Pinilla, cuando se ponen de acuerdo liberales y conservadores, se ponen de acuerdo con Villegas, el doctor Raúl Gómez, que empieza a funcionar el Frente Nacional, pues ya la situación de violencia se calmó, el país entró en una situación de apaciguamiento, pero surgieron críticas al Frente Nacional porque significaba un recorte de la democracia. Al poder no podían acceder sino liberales y conservadores durante 16 años. A los cargos públicos no podían acceder sino liberales y conservadores durante 16 años, y eso dio lugar a críticas serias del Frente Nacional. Una de ellas las encabezó el doctor López Miguel, que incluso fue a unas elecciones como candidato oficial del Frente Nacional. Ya posteriormente, Reinaldo, vamos a ver qué pregunta surge, pero sobre esta pregunta inicial, lo que podríamos decir era esto. Laurino Gómez, María Ospina, presidentes conservadores, asesinato de Jorge Gaitán, crea unas condiciones de violencia en el país, se cierra el Congreso, el Partido Liberal no ve elecciones, entonces Laurino Gómez gana sin competencia, y cuando el país se hace ingobernable, Rojas Pinilla asume el poder por medio de un golpe de Estado, que es la negación de la democracia, y luego llega el Frente Nacional que apacigua los ánimos y crea una situación de tranquilidad y de sana convivencia entre liberales y conservadores. Pero como el Frente Nacional era prácticamente un monopolio de dos partidos que le negaba el derecho a los otros, surgen también problemas al Frente Nacional y varios dirigentes liberales, conservadores, desde luego comunistas, desde luego de otros partidos, se rebelan contra el Frente Nacional. Bueno, entonces mi siguiente inquietud tiene que ver con eso, pues ya Armando nos hace una exposición histórica sobre la democracia o la falta de democracia
en ese periodo que estamos cuestionando del 46 al 53 con Rojas Pinilla, del 53 al 57, y en el 58 entonces surge pues el acuerdo entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez y se crea el Frente Nacional. Mi siguiente inquietud tiene que ver con eso. El Frente Nacional realmente sí es hay una decoración, una cartografía, unos paisajes que pertenecen a la democracia, o es un juego excluyente, como lo fue, me parece a mí, excluyente de otras opciones, de otros partidos, de otras miradas en torno a eso que ya era un reverbero en el país, ya era un despelote con muertos a granel, los campos de Colombia, etcétera. Ese Frente Nacional, si pudiéramos decir que es parte de la construcción democrática en Colombia, o es solo pues como una especie de, diría yo, una puesta en escena, una farsa, hablando de géneros teatrales, o qué pasa ahí, porque después entonces ese Frente Nacional, que tiene una duración, bueno, que vos no la vas a explicar, en ese Frente Nacional surgen una serie de acontecimientos que yo creo que todavía estamos viviéndolos, como es el surgimiento inicialmente de la guerrilla urbana en el año 59, recordar en el 59, que es la primera guerrilla de carácter urbano, y la otra son campesinas o montunas, o como quiera denominarse, pero surgen precisamente en la vigencia del Frente Nacional, y uno diría, entonces sí se puede hablar de democracia en Colombia en ese periodo, Armando. A grandes males, grandes remedios. La situación de violencia desbordada que vivía el país exigía de parte de sus jefes políticos, liberales y conservadores, tratar de llegar a un entendimiento. Y llegaron al entendimiento. El Pacto de Sitges fue el comienzo del Frente Nacional. Los dos jefes, el jefe más importante del liberalismo y del conservatismo, llegaron a ese entendimiento. Y como a todo político le preocupa el poder, como todo político está directamente interesado en el poder, pues creyeron que lo más conveniente era repartirse el poder entre liberales y conservadores y negar la posibilidad de que otras fuerzas políticas disidentes del Partido Liberal y del Partido Conservador, de otros partidos, del Partido Comunista, de otros partidos que en ese momento eran los partidos poco significativos y poco volumen de militantes, pero de todas maneras, al ser partidos políticos, reclamaban poder competir en igualdad de condiciones, y eso no ocurría. Pero el Frente Nacional trajo la paz. Durante mucho tiempo el país funcionó en condiciones muy normales, el crecimiento económico fue muy alto, se consiguió el voto de la mujer, que era uno de los anhelos de las mujeres en Colombia. En fin, hubo avances, pero también hubo retroceso desde el punto de vista democrático. Y uno de los críticos del Frente Nacional, que enfrentó el Frente Nacional electoralmente, fue López Miquelsen. Y al terminar el Frente Nacional se presentó el problema de las elecciones de 1970. Rojas Pinilla, candidato; Pastrana Borrero, candidato. Rojas Pinilla consideró que le habían robado las elecciones, y realmente después hubo reconocimientos de que hubo cuestiones irregulares en esas elecciones, hasta el punto de que se montó el chiste de que estaban corrigiendo las actas, y en general, pues, el discurso del doctor Lleras Restrepo el día de elecciones, cuando no se conocían todavía los resultados y el Rojas Pinillismo salió a las calles, cuando ordenó el estado de sitio, el que no esté en la casa a las 8 de la noche las tendrá que pagar, en fin, una serie de situaciones
Y a raíz de esa situación electoral conflictiva de esos días, pues surgió el DM-19 diciendo que había habido un fraude en las elecciones del 19. Se avivaron otras guerrillas, las FARC, el EPL y otras guerrillas, y eso ahí empieza a crear una situación de dificultades en el país, dificultades que todavía no hemos superado, porque si bien se ha llegado a acuerdos con el EPL, por ejemplo, se llegó a acuerdo con el M-19, se llegó a acuerdo con las FARC en el gobierno de Santos, pues ahora estamos viendo las disidencias de las FARC creando una situación de prácticamente ingobernabilidad en muchas partes del territorio nacional, y seguimos viendo nosotros el M-19 ya en el poder. Con el M-19 se llegó a un acuerdo durante la Asamblea Nacional Constituyente. Con el M-19 hubo un proceso de paz en el gobierno de Barco, que se completó en el gobierno de Gaviria, y el M-19 ya está en el poder. Y el M-19 cumplió realmente lo pactado, distinto a lo que ocurrió ahora con las FARC, que los grupos disidentes se retiraron del acuerdo y otros grupos no quisieron entrar al acuerdo. El M-19 entró al acuerdo, cumplió fiel y lealmente todas las condiciones del acuerdo hasta el punto del M-19. Se le critica al presidente Petro con toda razón de que fue un terrorista, de que fue un hombre muy cruel mientras estaba en la guerrilla, que se dedicaba encima de los prisioneros, en fin, una serie de cosas bárbaras que él pudo haber hecho. Por lo cierto fue que cumplió cuando el M-19 firmó el pacto de paz, cumplió, y hoy en día lo tenemos de presidente de la República. Y está de presidente de la República primero porque el pacto que se hizo con el M-19 fue un pacto que ellos respetaron, que el Estado respetó, que dio lugar a la Asamblea Constituyente de 1991, que es un gran logro democrático para el país, esa Constitución. Y a Petro hay que criticarlo por el gobierno, por la forma como está gobernando, porque realmente es un gobierno muy incoherente, desacertado, pero criticarlo porque fue guerrillero no tiene validez, porque el país lo perdonó. El país no le cobró sus tropelías ni su crueldad, como no se la cobró a los otros del M-19. Y muchos han sido ministros, otros han sido alcaldes, en fin, ellos cumplieron los pactos. Esa fue la situación, Rinaldo. ¿Qué pasó después del Frente Nacional y cómo después del Frente Nacional se reactivaron unas guerrillas, se reactivaron unas situaciones de violencia que parte de ellas todavía las estamos viviendo? Claro, y resulta que en el libro, en este libro pues de Armando y William, hay también las cortapisas que tiene la democracia, los bloqueos, la censura, por ejemplo, es uno de ellos, que se dio mucho en la época de la dictadura de Rojas Pinilla, y posteriormente también se dio censura con el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y la censura siempre ha operado en Colombia, unas veces desde la iglesia y otras desde lo que estamos hablando desde el punto de vista de la política. El fraude electoral también va contra la democracia o contra la presunta democracia, y de fraude sí que sabemos en Colombia. Es de los países históricamente con el ejercicio más alto del fraude electoral desde el siglo XIX, y ni hablar del que estaban nombrando pues de los años 70, en la que Rojas Pinilla, pues le birlan a Rojas Pinilla las elecciones. El resultado de las elecciones gana Misael Pastrana, etcétera, etcétera, y a partir de ahí hay como otra Colombia, hay como otro momento de la historia de Colombia después de los 70. Estabas hablando del surgimiento de un grupo guerrillero como el M-19, etcétera, etcétera, pero a mí me parece que es interesante también mirar dos cosas que ustedes analizan en el libro. Una es lo de la Constitución de 1990,
1991, que la mencionaste ahora, y que es una constitución producto, me parece a mí, según mi enfoque histórico, también una serie de circunstancias internacionales como nacionales. Entonces uno no pudiera desconocer que desde el consenso de Washington en el 88, etcétera, etcétera, hay una serie no de premisas, sino de indicaciones desde el exterior para los países de América Latina, que son un mercado de productos, sobre todo de los Estados Unidos, y vienen las constituciones en Argentina, etcétera, para garantizar también que todo esto se convierta en un mercado, robarse el mercado interno, como dicen algunos, así también muy radicalmente, pero es una constitución garantista y que desde la perspectiva de la democracia creo que por lo menos teóricamente cumple algunas premisas de lo que ustedes analizaron en esos grandes tratadistas que tuvieron ustedes de cabecera armando. Entonces lo del 91, que me parece que también permitió, y voy a decirlo para la discusión seguramente que se va a armar aquí después de esto con Armando, permitió la privatización, la privatización de un poco de cosas en Colombia, respaldadas por la Constitución del 91, Armando. Entonces yo no sé si eso sí es la democracia o no, y ahora están volviendo a hablar de una asamblea constituyente, lo que estaban mencionando ahí, que ustedes analizan ese mecanismo, etcétera, etcétera. Me parece que este es un libro realmente de mucha actualidad, es histórico, pero nos abre los ojos en torno a los análisis que debe hacer un ciudadano frente a un país como Colombia, tan complejo y tan delicado en muchos aspectos. La Constitución del 91, hay que decirlo con toda franqueza, es una Constitución muy avanzada. Y vamos a mirar ahora cuáles son los avances y cuál es el contenido desde el punto de vista político, desde el punto de defensa de la democracia. ¿Cómo se llegó a esa Constitución? Primero, la protesta juvenil, la séptima papeleta, que reclamaba un cambio importante en Colombia. Segundo, se habían presentado diferentes proyectos para reformar la justicia al Congreso y siempre fracasaron. Aparecía entonces que el país requería una reforma seria de la forma como operaba la justicia. Había una queja enorme por el centralismo y la Constitución del 91 se ocupó de ese tema. Entonces, había una queja también encabezada por el doctor Galán y por el doctor Gerard Restrepo frente al clientelismo. Y frente a esos temas, la Constitución del 91 dio respuesta. Clientelismo: se prohíbe por parte de la Constitución dar auxilios a entidades privadas, a personas naturales o jurídicas privadas, algo que se hacía antes sin ninguna dificultad. Se crea la carrera administrativa, que después se desconoció. Se crea la carrera administrativa y para ingresar a ocupar cargos en el Estado habría que hacer los exámenes y la gente entraba por méritos. Eso después el clientelismo lo desconoció. O sea que frente al clientelismo también se tomaron medidas para que el país no siguiera con esa práctica tan malsana para la democracia y fuerte abierta a la corrupción. Desde el punto de vista de la democracia, nosotros teníamos una democracia únicamente participativa, únicamente representativa, y dice el artículo 5 de la Constitución que la soberanía reside en el pueblo y que éste la puede ejercer de manera directa cuando él toma las decisiones o de manera indirecta cuando elige quienes toman las decisiones por él. Y eso es lo que ha dado lugar a que podamos nosotros tener plebiscitos, referendos, consultas populares que no han sido exitosas, pero de todas maneras es un instrumento que contempla la Constitución para que sea el Congreso, sea el pueblo, sea el gobierno, abran paso a convocar constituyentes, abran paso a que haya en el país referendos. Eso está debidamente reglamentado
planteado en la Constitución. El referendo no se puede hacer porque el presidente lo quiera, no, el presidente tiene que llevar al Congreso la convocatoria y el Congreso tiene que aprobar las preguntas y la Corte Constitucional tiene que revisar las preguntas. O sea que se avanzó en materia democrática al tener nosotros ya a partir de ese momento la democracia participativa, no simplemente representativa. También la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Antes la soberanía residía en la nación, y la nación es un término más bien vago. En cambio, decir el pueblo es un término concreto. ¿Quiénes son el pueblo? No es como dice el presidente Petro, que pueblo somos todos. Pueblo somos todos desde el punto de vista demográfico, pero desde el punto de vista político, pueblo son los mayores de 18 años, habilitados para votar y que estén inscritos en el censo electoral. Entonces, ahí también hay un avance por parte de la Constitución del 91, cuando dice que somos el pueblo ejerce el poder, el pueblo es el depositario de la soberanía, que le ejerce de manera directa o indirecta. También la Constitución del 91 abre un espacio más amplio a la competitividad entre los partidos, un requisito fundamental para que podamos hablar de democracia es que haya una significativa competitividad por el poder político. Y nosotros estamos viendo que en las elecciones se presentan 4 o 5 candidatos, 6, 7 candidatos, no como ocurre en otras partes, que hay un candidato que de todas maneras va a ganar porque tenga votos, sino porque hace fraude, que es lo que puede pasar en Venezuela, que es lo que ha pasado en Nicaragua, que es lo que ha pasado en Rusia. Entonces ahí no hay competitividad por el poder, entre nosotros hay competitividad por el poder que lo consagra la Constitución del 91. Hay elecciones libres, imparciales, justas, cada 4 años. Cada 4 años para elegir presidente y Congreso y cada 4 años para elegir autoridades locales y con fechas ya completamente definidas. El último domingo de octubre, autoridades regionales. Segundo domingo de marzo, cada 4 años, elecciones de Congreso. Último domingo, tercer domingo de junio, cada 4 años, para elegir presidente de la República en primera vuelta, y se necesita la segunda vuelta, de mayo se va a junio. En fin, hay precisión, hay reglas claras para el funcionamiento de la democracia, hay respeto a la oposición, hay un estatuto de la oposición, consagra la Constitución el estatuto de la oposición, y ahí tienen derecho a los medios de comunicación, tienen derecho a réplica, tienen derecho a formar parte de la mesa directiva de las corporaciones. Hay existencia de los partidos políticos. La Constitución anterior no hablaba de los partidos políticos, no les daba el reconocimiento que les da la Constitución del 91. De suerte, Reinaldo, que la Constitución del 91 significó una serie de avances desde el punto de vista democrático para el país. Usted tocó el tema del neoliberalismo. No es que autorice las privatizaciones, sino que dice que hay servicios que antes prestaba el Estado, los pueden prestar también los particulares. Concretamente, el servicio de comunicaciones antes lo prestaba exclusivamente el Estado, Telecom, empresas públicas de Medellín, empresas públicas de Cali, empresas de Bogotá, el Estado, unas empresas de carácter nacional, otras departamental, otras municipal. Lo que hace la Constitución es que dice que esos servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía, salud y demás, los pueden prestar también los particulares. Y eso dio lugar a privatizaciones, dio lugar a que desaparecieran una serie de entidades oficiales. Ferrocarriles Nacionales desapareció, Telecom desapareció, las empresas de acueducto de alcantarillado en la mayoría de municipios desaparecieron. Aquí entre nosotros pues todavía empresas públicas tiene vigencia, pero en la costa atlántica los servicios públicos los prestan entidades particulares.
Energía la prestaba a servicios particulares hasta ahora que entró Afinia con empresas públicas. De suerte que se pusieron en práctica una serie de ideas del neoliberalismo. Pero no podemos perder de vista nosotros que en ese momento el neoliberalismo se imponía en el mundo. Hasta el punto de que gobernantes socialistas como Felipe González o como Mitterrand pusieron en práctica muchas de las ideas liberales en ese momento en boga en el mundo. A nosotros también nos llegó eso, y al presidente Gaviria hay que decirle que fue un presidente que aplicó el neoliberalismo, que tuvo ventajas por muchos lados, pero desventajas por otros. A manera de ejemplo, la apertura económica, postulado neoliberal, para abrir la competencia al mundo global, acabó con las empresas textiles en Colombia. Vicuña, Única, Telsa, Tejicóndor, se acabaron. Coltejer se acaba ahora recientemente y Fabricato ya está también que tira la toalla. Pero eso por otro lado significó para el pueblo colombiano que abarantaron las telas, que las telas que venían del exterior, unas de inferior calidad, otras de superior calidad, llegaban muy baratas, y entonces las empresas colombianas no estaban en capacidad de competir con las importaciones, que como había libre mercado se podía importar todo lo que se quisiera. Entonces se importaron las telas, eso le dio un golpe de gracia a muchas empresas y a otras las puso a agonizar. Coltejer se acabó el año pasado. Fabricato está en este momento en un proceso de reestructuración dadas las dificultades, y casi que cree uno que va a dejar de producir telas para dedicarse nomás a la propiedad raíz. Pero Telsa, Vicuña, Única y otra serie de empresas desaparecieron. Así que la Constitución del 91 tiene avances muy positivos en materia democrática. Crea, por ejemplo, la obligación para el Estado de que prevalezca el interés común, prevalezca el interés general. Le crea al Estado también la obligación de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, construir un orden justo. En eso estamos en déficit, un déficit considerable, pero de todas maneras son postulados que plantea la Constitución del 91 cuando habla también de distribución equitativa de las oportunidades, cuando habla de distribución del ingreso. En fin, Reinaldo, la Constitución del 91 tiene sus pros y sus contras, sus aspectos positivos y sus aspectos críticos, pero que yo creo que en general ha sido positiva para el país. Hoy en día hay mucho que criticarle, pero de todas maneras, del 91 acá, el país ha avanzado, el país ha mejorado. Falta mucho, eso es cierto. La pobreza nuestra es muy alta, la desigualdad es casi que ofensiva, pero de todas maneras ha habido avances. Bueno, claro, este libro además tiene otra gracia, me parece a mí, que es esa, que uno puede reflexionar en torno a la democracia, que eso es muy difícil aquí, uno ponerse en ese tipo de discusiones dentro de decir qué es la democracia, hay democracia, no hay democracia, entonces nos da unos elementos maravillosos desde la historia, de la filosofía y desde otras perspectivas. Este libro, para finalizar, Armando, me parece que yo creo que para abrir ya la discusión en torno a tu libro con la gente, o que hagan las protestas del caso, que también puede pasar. Yo tengo el último interrogante de todo lo que se podría interrogar en torno a este texto, y es que cuando aparece en Colombia una cosa muy fregada, que es las mafias del narcotráfico y todos esos carteles, pues hasta ahí llegamos en muchas cosas, hasta ahí llegamos bueno, y el caso 8000, digamos, esas dos cosas, como las ves vos en la emergencia de los carteles, que eso, acordate que los extraditables esto y aquello, que entonces se tomaron el Palacio de Justicia para esto y aquello, todas esas cosas resienten
la democracia, si es que había democracia, le pregunta uno. Y fuera de eso ya viene el narcotráfico muy evidente, para no ponernos más acá, pues la gente ya, bueno, ustedes sí tendrán ese tipo de interrogantes, lo del caso 8000, que es que eso fue un escándalo terrorífico, y ya aparecen los dineros, que llamábamos en esa época los dineros calientes. Yo me acuerdo que César Pérez, allá lo veo, se mantenía escribiendo sobre gran redactor político César Pérez, sobre todas esas cosas en esa época. Dale, Armando. El narcotráfico y los carteles que manejaban ese oscuro y lucrativo negocio, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, desde luego afectaron seriamente la democracia. Los actos terroristas, los secuestros, la compra de conciencias, el cambiar la tabla de valores de los colombianos, porque ya primaba el enriquecimiento fácil y rápido, dado la forma como el narcotráfico penetró la sociedad colombiana. Sobre eso, pues hay una diferencia entre Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela. Pablo Escobar quiso hacer política él, hizo política él y creyó que su dinero le permitía escalar posiciones en la democracia. Y Pablo Escobar controlaba prácticamente la democracia en varios municipios del sur del Valle de Aburrá, y él mismo llegó a la Cámara de Representantes como suplente. No hay en Antioquia una acusación a dirigentes políticos que se hubieran aliado con el narcotráfico como si la hay en el Valle. Políticos antioqueños condenados por paramilitarismo, muchos, pero políticos antioqueños condenados por alianza con el narcotráfico, no hubo. Y Pablo Escobar le daba plata al uno, le daba plata al otro, construía Medellín, Tuburo y cosas de esas, pero como él era el que quería llegar, él era el que aparecía de frente. Que patrocinó políticos seguramente. En cambio, el cartel de Cali, menos violento que el cartel de Medellín, se hizo más violento cuando los dos carteles se enfrentaron. Ellos no querían figurar políticamente, infiltraron la política y la infiltraron hasta el punto de que financiaron a Ernesto Samper candidato a la presidencia de la República. Está demostrado, los mismos Rodríguez Orejuela lo han explicado de mil maneras. El periodista que manejaba los intereses de ellos frente a los medios de comunicación lo decía también con toda tranquilidad, que él le habían dado plata a la campaña de Samper. O sea que los Rodríguez Orejuela no quisieron ellos mismos intervenir en política, pero sí querían influir en la política patrocinando, como patrocinaron al presidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, en fin, porque querían tener influencia marcada en la política nacional. Lo de Pablo Escobar era violencia y prefería una cárcel en Estados Unidos, el dicho de él sobre la extradición, una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, y entonces eso lo llevó a actos de terrorismo, a atrocidades como las que hizo. ¿Cómo se acabaron esos dos carteles? Esos dos carteles se acabaron primero por la muerte de Pablo Escobar en el gobierno de Virgilio Barco, y el cartel de Cali también en el gobierno de Barco recibió serios reveses, y posteriormente en el gobierno de Gaviria también recibió serios reveses. El narcotráfico sigue siendo uno de los problemas más serios que tiene Colombia hoy en día.
Nos hemos aliado con Estados Unidos para tratar de cortarle el paso. Hemos puesto en práctica una serie de figuras en el Código Penal, en la Administración de Justicia, y no, ahí hemos fracasado completamente. De suerte que ese es uno de los problemas más serios que tiene Colombia hoy en el narcotráfico. No hay figuras tan caracterizadas como Pablo Escobar o como los Rodríguez Orihuela, pero el narcotráfico sigue siendo una dificultad seria para Colombia y algo que nos desacredita ante el mundo. Nosotros ante el mundo aparecemos muchas veces como un país problema. Cuando, por ejemplo, se llegó a un acuerdo en el gobierno de Santos para firmar la paz, toda la comunidad internacional respaldó ese proceso, con todas las críticas que se le podían hacer de que un carterista tuviera que pagar 4 o 5 años de cárcel y un asesino como el Mono Jojoy no tuviera que pagar cárcel, o un asesino de los jefes no tuviera que pagar cárcel. Había una serie de críticas válidas a ese proceso. La comunidad internacional lo recibió con simpatía porque creyó que de esa manera Colombia dejaba de ser un problema. Y Colombia era un país problema, primero por el narcotráfico, segundo porque era de los países que más gente emigraba. La emigración colombiana en unos años era supremamente alta, y entonces llegaban a Estados Unidos, llegaban a España, llegaban a otros países y se convertían en problemas. Entonces Colombia dejó de ser, se creyó que Colombia iba a dejar de ser un país problema con el acuerdo de paz, y resulta que no. Hoy en día seguimos con una emigración de colombianos a otros países muy alta, seguimos siendo un país productor de cocaína, ya productor de otras drogas y otros estupefacientes, así que ese es otro de los problemas que tenemos. Una delincuencia desbordada, una delincuencia envalentonada, el hecho de que desafíen al gobierno colombiano de que van a sabotear el COP19, eso nos muestra lo desbordada que está la violencia en Colombia. Un evento internacional de una gran importancia como es el COP19 en Cali, estos señores amenazan que lo van a sabotear. Y no es raro que de pronto haya actos terroristas allá. De suerte que seguimos siendo país problema y seguimos teniendo dificultades muy serias en materia de violencia, en materia de violación de los derechos humanos, en materia de pobreza, en materia de desigualdad. Así que, aunque hemos avanzado, tenemos todavía muchas dificultades y tenemos muchos problemas que tratar de enfrentar y resolver. Bueno, entonces muchas gracias a Armando Estrada y también al otro autor, al coautor William Cerón. Aplausos. Muchas gracias. Bueno, hay preguntas, interrogantes, o como yo digo, protestas también caben hablando de democracia precisamente. Dale. ¿Hay otro? Buenas tardes. Primero que todo, doctor William, muchas gracias por el libro y lo felicito. Yo he venido reflexionando mucho sobre la democracia y le decía ahora a Spitaleta que he tenido ganas, ya inicié de escribir un libro, Las 1000 democracias, porque creo que todo líder va creando su propia democracia. Pregunta, doctor Estrada, ¿el problema es de la democracia o de los líderes que representan esa democracia? Porque una papa tiene sus componentes, sus nutrientes y su sabor, y un cocinero puede hacer de esa papa un manjar o un desastre. El problema de la democracia o son los líderes que hacen de la democracia lo que a ellos les parece por ignorancia de quienes los eligen o por intereses de ellos y de sus partidos. Muchas gracias. Armando, entonces,
La pregunta es pertinente. ¿El problema es la democracia o el problema son los líderes? Y podríamos decir nosotros que hay dificultades de lado y lado. En el caso de los líderes, hay un capítulo en el libro que se llama La calidad del liderazgo político colombiano. Y entonces nosotros miramos las alianzas de los dirigentes políticos, hasta de un candidato presidencial, con el narcotráfico, las alianzas con el paramilitarismo, la corrupción. Esos son fenómenos que afectan de manera trascendental la democracia colombiana. Entonces ahí encontramos nosotros baja calidad del liderazgo. ¿Cuántos parlamentarios han sido condenados por corrupción? ¿Cuántos ministros han sido condenados por corrupción? ¿Cuántos deben condenar ahora con los escándalos de corrupción reciente? Entonces eso nos está mostrando baja calidad de la calidad del liderazgo. El paramilitarismo. ¿Cuántos parlamentarios se aliaron con el paramilitarismo? 200 y pico líderes colombianos fueron condenados por alianza con el paramilitarismo, condenados unos por la Corte Suprema, otros por la justicia ordinaria. Así pues que también nosotros encontramos problemas causados por el liderazgo político. Usted encuentra en todas las elecciones que prometen el oro y el moro. Con el fin de conquistar votos, prometen lo que se sabe que no se va a poder hacer. Y eso es lo que crea la apatía, el desengaño y la desilusión en las gentes. Entonces, usted tiene toda la razón cuando habla de que hay problemas creados por el liderazgo, por el bajo liderazgo. Tenemos nosotros, si quieren les damos nombres de los parlamentarios condenados, de los ministros condenados, porque de eso se ocupa el libro de manera amplia, de mostrar la baja calidad de la clase política colombiana. Pero hay también problemas de la democracia como tal. No los hemos vivido nosotros, pues los han vivido otros países. Digamos, la democracia es una institución frágil. Y es frágil porque se puede conquistar el poder siguiendo las reglas democráticas y después desconocerlas. Ejemplo, Venezuela. En Venezuela Chávez ganó 3 elecciones y las ganaba lejos, pero empezó a desconocer los principios democráticos, algo que posteriormente perfeccionó Maduro. Entonces, la democracia es frágil. Empleando los procedimientos democráticos, después desconocen la democracia. Y hay ejemplos: la India, Rusia, Turquía, Nicaragua, Venezuela, llegaron al poder aplicando los principios y los valores democráticos esos gobernantes. Modi en la India, Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, y después empezaron a desconocer los principios de la democracia, a amañar la Constitución a sus propios intereses, en vulnerar la justicia y hacerla su aliada, en acabar con la división de poderes. La democracia también presenta el problema de que es muy fácil abusar de la ley de la mayoría. Los que tienen la mayoría creen que todo lo pueden hacer y en principio están autorizados para hacerlo, pero empiezan a desconocer los derechos de la oposición, los derechos de las minorías. O sea que en la democracia también se presenta esa situación. El clientelismo, que entre nosotros es una práctica común y corriente,
que lo estamos viendo nosotros ahora en el gobierno, comprando parlamentarios, ya no con base en auxilios para los municipios, sino lo que es más escandaloso, con dinero en efectivo. Cuando yo estaba en el Congreso, a uno le daban un auxilio para construir la biblioteca de Bello. Digamos, yo aquí con auxilios traje a los colegios los computadores, traje a las bibliotecas comunales la dotación y libros y demás. Nunca me robé un peso, pero los que se robaron un peso con los auxilios, algo le quedaba al pueblo. A un parlamentario corrupto le daban 500 millones de pesos, entonces se iba con el alcalde. Alcalde, traje la plata para comprar los computadores, o la plata para construir el puente, o la plata para reparar la escuela. Y ve a ver cómo arregla las cosas, que yo traigo el contratista. Ve a ver cómo arregla las cosas para que a usted le toque algo y a mí también. Pero al pueblo mismo llegaba. De esos 500 millones de pesos, diga usted, al pueblo le quedaban 400 o 300, se robaban 100 o 200. Hoy en día no es así, hoy en día es dinero en efectivo, o sea que al municipio no le toca nada, con la plata se quedan los parlamentarios corruptos o los funcionarios corruptos. Este clientelismo es todavía más pernicioso que el que había antes. Y podríamos poner otra serie de situaciones sobre la democracia en sí, que crea problemas o que induce problemas. Que crea problemas o induce problemas. Digamos, se dice que la democracia es competitividad, que la democracia es un conflicto por el poder. A veces la democracia, en vez de resolver el conflicto, lo agrava, porque crea unas condiciones de polarización, que pueden desembocar en violencia. Entonces la democracia, con todo y lo deseable que es que se aplique, con todo y ser el mejor sistema de gobierno que hay, o dicho el lenguaje de Churchill, el peor sistema de gobierno exceptuando todos los demás, es la definición que Churchill le daba a la democracia, que mirándolo correctamente es porque es el mejor. Entonces, siendo el mejor, de todas maneras tiene falencias, tiene debilidades, tiene dificultades que aprovechan. Y si los políticos pues son corruptos, o si los políticos creen que lo más importante es ganar como sea, desconocen muchos principios y muchas reglas de la democracia. A usted, gracias por su pregunta, porque nos pone a hablar de las fallas que tiene la democracia, pero nos pone también a hablar de la baja calidad del liderazgo político en Colombia. Le pide el doctor Armando que hagas un poquito de mayor claridad cuál es la pregunta en sí, porque vos te referiste pues, a las influencias, entendí, de la masonería y todo esto en estos asuntos democráticos o de la democracia. También hablaste de la intervención del Papa Francisco en la ONU. Entonces, de pronto es concretar cuál es la pregunta. Sí, ¿cuál sería el enfoque que hace o que podría ser? Porque, reitero, no conozco el contexto del libro, pero sí hace algún enfoque en términos de los acuerdos y tratados políticos, como el caso de la ONU o si se quiere de la OEA, pero que están encaminados al serio problema de la democracia que constitucionalmente cierra cualquier tipo de desarrollo democrático en los países adscritos a la ONU o a cualquier orden como la OEA, por ejemplo. Bueno, vamos entonces a escuchar la pregunta del otro amigo y posteriormente ya damos por finalizado el evento y las palabras finales del doctor.
Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Creo que en Bello se tienen que seguir fomentando este tipo de espacios del debate, de la reflexión, la divulgación. Creo que nos hace mucha falta en el municipio. Entonces, mi pregunta, que es algo pues que me preocupa sobre la democracia real, la democracia teórica, es lo siguiente. En la distancia entre la democracia teórica y la democracia real, en un país, no yendo muy lejos, o en un municipio donde dirige el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, se crea una bola de nieve llamada clan familiar basada en el sofisma de la defensa de la democracia, donde solo se catapulta y pulula el nepotismo. Usted mencionaba la competitividad en el poder. Entonces, mi pregunta es, en la influencia del linaje familiar, de lo hegemónico y la manipulación de los grandes medios de comunicación, ¿cómo se ven afectadas las democracias? Muchas gracias. Está muy malo, estoy muy solo. No, por hablar sobre la pregunta de Freddy plantea la ONU frente a la democracia y habla del Papa como defensor de la democracia. Realmente la ONU, a partir de la aprobación de los derechos humanos en 1948, pues como institución defiende la democracia. Y la Declaración de los Derechos Humanos es una declaración suscrita prácticamente por todos los estados del mundo, aún las dictaduras suscriben el Tratado de los Derechos Humanos y suscriben los tratados que hay sobre democracia, porque la ONU tiene tratados sobre la democracia, la OEA tiene tratados sobre democracia en el que se comprometen los estados. Ahora, lo cierto es que hay muchos estados que forman parte de las Naciones Unidas que no son democracia. La mayoría de países musulmanes no son países democráticos. Venezuela no es un país democrático. Vamos a ver si respetan el resultado de las elecciones ahora, dentro de 15 días, que son las elecciones allá en Venezuela. Nicaragua es país que pertenece a las Naciones Unidas y tampoco es democrático. Rusia tampoco es democrático y pertenece a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son un foro que defiende los derechos humanos, que defiende la democracia, pero que no tiene instrumentos coercitivos. Ningún instrumento coercitivo tienen ellos como para llevar a que la democracia se aplique, para llevar a que muchos conflictos se resuelvan. Digamos, el conflicto que se presentó en Yugoslavia y se presentó en los Balcanes europeos. La ONU bregó por todos los medios que ese conflicto no creciera. Y no, como eran buenas razones, era buena voluntad, el conflicto creció. ¿Cómo se apaciguó el conflicto? ¿Cómo se resolvió? Con la OTAN. La OTAN como fuerza militar intervino en la antigua Yugoslavia, se crearon los 5 estados que se crearon al disolverse Yugoslavia y empezaron a tener una situación de paz, de tranquilidad. Entonces lo de la ONU es una defensora teórica de la democracia, de los derechos humanos, de la paz y la convivencia entre los pueblos, pero no tiene elementos coercitivos. Y al no tener elementos coercitivos, muchas veces sus consejos, sus recomendaciones no se acatan. En cuanto al Papa Francisco, el Papa Francisco ha sido, en mi concepto, un Papa progresista, que pide, digamos, mayor intervención de la mujer en los asuntos de la Iglesia.
La Iglesia Católica ha tenido a la mujer relegada siempre. Él pide que la mujer tenga una mayor participación, que no esté relegada como está hasta ahora. Digamos el concilio son únicamente hombres y la mitad de la feligresía en el mundo son mujeres. Los sínodos, únicamente hombres, no hay mujeres, ni siquiera monjas de altura intelectual, monjas de alguna competencia mayor que la simple religiosa, no tienen participación ahí. El caso de los homosexuales, lesbianas, homosexuales y cosas por el estilo, la Iglesia los maltrataba, los consideraba unos seres humanos de segunda categoría, a pesar de que en la Declaración de los Derechos Humanos les daba toda la dignidad que tienen como seres humanos. El Papa en eso es muy insistente. El Papa dice, no, son personas iguales a nosotros. Que el matrimonio, por el momento, pues no nos toquemos del tema, pero de todas maneras son personas a las que hay que darle reconocimiento. La migración, el Papa le pide a los países importantes y potentes del mundo que ellos son los que están creando el problema de la migración, que la migración, la gente quiere llegar allá por el nivel de vida, pero que si ellos invierten en los países pobres, que se invierten en África, en América Latina y crean aquí mejores condiciones de vida, seguramente la inmigración va a disminuir. El calentamiento global, que hay quienes lo niegan. Trump, por ejemplo, niega el calentamiento global, en sus discursos dice que no tiene mayor importancia. Y hay un sector conservador que niega el calentamiento global, que está comprobado científicamente. El Papa es una persona que pide que se actúe ya sobre el calentamiento global por los riesgos que tiene sobre la humanidad. Puede crear situaciones de sequía, situaciones de imposible control del clima, que puede causar enormes pérdidas de vidas humanas y puede llevar incluso al final a que los seres humanos desaparezcan por el calentamiento global. Entonces uno en el Papa encuentra muchas posiciones de avanzada, encuentra muchas posiciones que el conservadurismo en muchas partes del mundo lo niega. Los conservaduristas católicos lo ven con antipatía, aún dentro del mismo Vaticano hay antipatía por sus posiciones, pero de todas maneras es un hombre que defiende la democracia, que defiende la humanidad y desde luego pues defiende el credo que él practica, que es el credo católico. Así que frente a la ONU es una defensora de la democracia, pero hay estados que forman parte de la ONU que no son democráticos. Y el Papa es un hombre que defiende la democracia como el mejor sistema de gobierno, como el sistema de gobierno que puede traer paz y tranquilidad, que si aplican las fórmulas, los compromisos sociales y económicos que tiene, puede combatir la pobreza y puede crear unas condiciones de mayor igualdad entre los seres humanos. La parte que le entendí yo al compañero que preguntó en segundo lugar tiene que ver con la democracia procedimental y con la democracia material, con la democracia de los procedimientos y con la democracia de los resultados. Los procedimientos de la democracia están perfectamente establecidos en nuestra Constitución Nacional. Voy a leer algunos de ellos para que nos quede todo más claro. La soberanía ejercida por el pueblo, la significativa competitividad por el poder político, las elecciones libres, imparciales y periódicas para elegir las autoridades y los cuerpos colegiados, las libertades civiles y políticas que garanticen la competitividad y la participación, el respeto de los derechos políticos y libertades fundamentales, el respeto de la oposición, el respeto de la minoría, la existencia de partidos políticos y el pluralismo,
la primacía de la forma de hacer política basada en el diálogo y la persuasión y no en la imposición. En fin, son muchos los principios procedimentales de la democracia y se le pide a la democracia, o mejor al Estado democrático, que respete esos principios. Digamos, que garantice que haya elecciones libres, que garantice que todos los ciudadanos sean libres para votar por el que les dé la gana, que haya libertad de prensa, que haya libertad para que el ciudadano pueda participar en las elecciones y votar por el que quiera, en fin, que se apliquen los principios de la democracia desde el punto de vista procedimental. ¿Qué hay que pedir desde el punto de vista material? Desde el punto de vista material hay que pedir que la democracia se ocupe de los problemas de la sociedad, de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo, de la falta de educación, de la falta de vivienda. Y eso lo contempla la Constitución. La Constitución dice muy claro que en su artículo primero que debe prevalecer el interés general. Dice en el artículo segundo que tiene que construir un orden justo. Y dice en otros artículos que es función del Estado democrático servir a la comunidad, promover la prosperidad general, mejoramiento de la calidad de vida de la población. En fin, desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista material, la Constitución le crea al Estado unas obligaciones que todavía, hay que decirlo con franqueza, no ha cumplido plenamente. ¿Por qué? Porque tenemos déficit de educación, tenemos déficit en materia de salud, el déficit en vivienda es enorme, el desempleo es muy alto, la desigualdad es enorme, hasta el punto de que los pocos ricos tienen más que la mayoría de la población colombiana. Entonces, en lo procedimental, digamos que hemos cumplido. Hacemos elecciones cada 4 años, el candidato perdedor reconoce el triunfo del ganador y se han aplicado todos los principios. Hay libertad para votar, las elecciones se celebran determinados días que todos sabemos cuándo son, los mayores de 18 años inscritos en el censo electoral pueden votar, en fin, pero desde el punto de vista de la democracia material tenemos déficits y tenemos carencias muy grandes, así la Constitución ordene que hay que darle énfasis también, así como a la procedimental, a la democracia material, a la democracia que busca la igualdad, que combate la pobreza, a la democracia de alcance social. Bueno, de nuevo damos muchas gracias, primero que todo, a los participantes de este evento, a ustedes como invitados, como invitados que concurrieron a esta citación, a veces un poquito compleja por el horario, los días, pero entendemos precisamente el aprecio y el deseo de conocer estos apuntes de estos investigadores tan connotados e importantes. Agradecerle a nuestro querido Reinaldo Spitaleta por habernos hecho la presentación del libro y con entusiasmo siempre cuando fue llamado lo aceptó de manera inmediata. Aquí lo tenemos y conocemos que es un hombre que también ha enriquecido la literatura bellanita y colombiana, que es un hombre apasionado por estos temas y además por la historia de nuestro querido municipio del departamento de Antioquia. Y a nuestro querido Armando Estrada Villa, un hombre insigne en nuestra patria chica, que nos ha ejemplarizado con su conducta y a su edad nadie puede señalarlo de corrupto, y que ahorita tiene una gran producción literaria en el sentido además jurídico. Como profesor de la Universidad Autónoma Latinoamericana actualmente sigue de manera disciplinada entregando su conocimiento. Yo los invito, queridos amigos, a que leamos, a que conozcamos este libro. Este libro lo tenemos a disposición en la Universidad Autónoma Latinoamericana, en la parte de la
comercialización de estos documentos e igualmente en la Librería Nacional. Ahí lo tienen a su disposición para su plena lectura y conocimiento y además enriquecimiento en estos temas. Ahora el doctor Armando Estrada pues dará unas últimas palabras y va a coparticipar algunos ganadores en una rifa muy familiar que hacemos para concluir esta importante velada. Muchas gracias pues a todos, muchas gracias doctor Armando, muchas gracias Reinaldo Hospitaleta. Y hay una inquietud que quedó latente en el auditorio y es la del joven estudiante que participó con su última pregunta, y él reclamaba que estos espacios deben ser utilizados permanentemente para este tipo de información y discusión. Así pues que entendamos esto como un llamado democrático a nuestra querida alcaldesa, para que lo tenga muy en cuenta y para que se fortalezcan estos espacios para llevar estos mensajes tan importantes y de participación democrática de los ciudadanos en las gestas electorales. Muchas gracias, buenas noches para todos. Por favor, no se retiren todavía, que sigue el espacio de la rifa de libros. Entonces ahora les voy a pedir que digan un número y si aparece el número que Reinaldo escribió, se lleva el libro. Entonces, por el momento no. Para terminar, gracias al doctor Juan Hernando Muñoz por haber promovido la organización de este acto que me tiene enormemente satisfecho y contento por la buena asistencia y porque volví a encontrar aquí unas caras amigas que hacía tiempo no tenía ocasión de verlos. El doctor Juan Hernando, pues a veces exagera, ha dicho un poco de cosas que realmente no me merezco, así que no llega hasta allá, no llega hasta allá. A Reinaldo, gracias por haber leído el libro, gracias por las importantes preguntas que formuló. Y de Reinaldo nosotros sabemos que es un intelectual de muchos quilates, un hombre que tiene programas radiales, que tiene columnas periodísticas, que escribe novelas, en fin, que es el fundador del Centro de Historia de Bello, en fin. A Reinaldo muchas gracias por su presentación, por su trabajo, por sus preguntas, y decirle que este acto, con sus preguntas y con su presencia, se enalteció. A todos ustedes, muchas gracias por haberse hecho presentes en este acto cultural. Y uno sabe que la cultura es poco lo que atrae, pero de todas maneras a ustedes los atrajo y aquí han estado durante casi 2 horas escuchando esta perorata. También al director de la biblioteca, muchas gracias por propiciar la celebración de este acto y por brindarnos este magnífico espacio para cambiar las ideas que hemos cambiado en el día de hoy. Y a quienes formularon preguntas, también muchas gracias. Las preguntas fueron pertinentes y, hay que decirlo, exigentes, lo que está supremamente bien. Vamos ahora a la primera rifa. Que me parece bien importante hacer un reconocimiento a la Chiva Bello Radio. Que un aplauso porque nuestro querido William, periodista también, que está haciendo la difusión en vivo de este certamen. Muchas gracias a la Chiva Bello Radio, porque muchos bellanitas hoy pudieron enterarse de lo que está sucediendo en este momento desde este espacio. Vamos a rifar el libro y empezamos. ¿Excluyo la familia o incluyo la familia?